El Espíritu Santo. Éxodo capítulo número 27, verso 9 nos dice: asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, esto es al sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Lean por favor el verso 11. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos. Sus columnas 10, con sus 10 basas, y el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias Padre Celestial, porque nos das nuevamente el privilegio de estar en tu casa y de compartir juntamente con la iglesia este tiempo precioso, mi Dios, de enseñanza bíblica. Señor amado, conforme a la multitud de tu gracia y de tu misericordia, sea usted, mi Dios, sea usted bendiciéndonos, y no solamente a nosotros, sino también a cada uno de nuestros niños, de nuestros hijos que se encuentran en la parte superior de tu casa. Háblales también a ellos y ministra sus pequeñas vidas, mi Dios, así como lo harás, Señor, por la fe también a nosotros. Que sea tu gracia también, Señor amado, y que en este tiempo tu pueblo pueda ser grandemente edificado, ya que sabemos que toda tu palabra es de inspiración divina y ha de traer también refrigerio a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a nuestro espíritu. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis santos hermanos, Éxodo capítulo número 27. En este pasaje bíblico nos vamos a concentrar en el análisis referente del atrio exterior, es decir, el patio. Cuando hablamos de atrio, hablamos del patio externo del tabernáculo de reunión. Juntamente, mi amado hermano, a Cristo, cuando fue llevado ante el pretorio romano, él fue presentado en el atrio, justamente, donde Poncio Pilato se encontraba. El atrio, a manera de, diríamos ya, de casas actuales, vendrían a ser como los porches de entrada, Pero claro está que la diferencia de nuestros porches a lo de los atrios, en este caso tipificados en la Escritura, no se comparan absolutamente casi que en nada por las dimensiones que pudiera llegar a tener un atrio ya de acuerdo a las instrucciones bíblicas. La Escritura nos narra, mi querido hermano, en el verso número 9 del capítulo 27, si lo podemos considerar nuevamente: asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, es decir, al sur, en dirección obviamente del tabernáculo de reunión. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles, ¿cuántos recuerdan que eran los capiteles en las columnas? Las columnas son, ¿verdad?, aquellas que sostienen la losa para nosotros aquí en este templo. Pero los capiteles son los adornos o las molduras que bordean o que pudieran bordear todo el contorno de la columna. Aquí, bueno, tenemos un pequeño capitel en la parte, en la parte superior de esta losa. Dice la Escritura en el verso número 10, sus 20 columnas y sus 20 basas. Recuerde que cada columna era puesta en basas de plata, dependiendo del lugar donde estuviese ubicado, para que pudiera tener firmeza cada columna. Dice: los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, verso 11, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos, dice ahí, de longitud.
y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles con sus columnas y sus molduras de plata. Lea por favor el verso número 12. Y el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá, dice también, 50 codos. Es decir, mi querido hermano, si hablamos del lado sur, ¿sí? Del lado sur en este sentido, del tabernáculo, habrán 100, dice aquí, 100 codos de longitud. Aproximadamente estaríamos hablando de una distancia de 45 metros en los lados del tabernáculo. Sí, 45 metros del lado sur, 45 metros del lado norte. Cuando habla de 50 codos, tanto en el lado occidental y el lado oriental, es decir, el este y el oeste, estamos hablando de la mitad de longitud, es decir, de 22 metros y medio. Un rectángulo en sí mismo. En su interior habría de constar, ¿verdad? En este caso, la tienda o el tabernáculo en sí, donde se encontraba la división, recordará usted, de las cortinas que hacía separación entre el lugar santísimo y el lugar santo. Recordando, mi amado hermano, que todos estos ya utensilios o implementos dentro de la casa de Dios ya han sido motivos de estudio. En el lugar santísimo se encontraba el arca del testimonio. En el lugar santo estaba el altar del incienso, el candelabro, sí, y también la mesa de los panes de la proposición. Y también hemos podido ya analizar el altar de bronce. Todavía nos queda por analizar la fuente, que la vamos a dejar brevemente, sí, para un estudio posterior. Sí, mis santos hermanos, dentro de este pasaje bíblico, pues hasta el verso número 13 se nos dice las dimensiones de todo el atrio, recuerde, o considerado patio. Sí, ahora bien, ¿en qué eso nos beneficia o de qué manera esta podría tener alguna enseñanza para nosotros? Hay mucho, de hecho. Vayamos por favor, sí, a ciertos pasajes bíblicos para poder reforzar, sí, el estudio del atrio. Recuerde bien como lo he presentado, como el patio, sí, del tabernáculo. Vayamos por favor al libro de los Salmos, en el capítulo número 65. Veamos qué enseñanza, sí, el Señor nos tiene preparado por medio del estudio del atrio del tabernáculo. Todo el pueblo de hecho se congregaba en ese lugar para recibir, ¿sí?, de parte de su Dios, ¿sí?, la bendición de su palabra. Y ahí también en la parte exterior de ese patio se llevaban a cabo los sacrificios. ¿Ya lo tiene? Libro de los Salmos, capítulo número 65, verso número 4. Mire lo que nos dice el Señor con referencia a esos atrios. Bienaventurado el que tú escogieres, dice ahí, y atrajeres, ¿sí? O lo trajeres, ¿sí?, o lo cautivares para ti o a ti, para que habite, ¿en dónde dice el pasaje bíblico? En tus atrios, dice ahí, ¿verdad? Para que habite en tus atrios. Seremos, ¿en dónde? En esos atrios. ¿Qué cosa seremos? Saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Mi amado hermano, Dios anhela con fervor de que su pueblo busque sus atrios. Amén. Y recuerde, cuando habla de sus atrios, habla del patio en sí, donde era el patio de recepción para el pueblo. Ahí dice la Biblia en el verso número 4, en la parte final, seremos saciados de todo, dice ahí, del bien de su casa. Ahí el Señor nos proveerá, ahí el Señor nos aliviará. Aquí de hecho en sus atrios el Señor sí nos llena, nos da descanso, nos da fuerza. Aquí lloramos, aquí clamamos, aquí el Señor derrama sanidad, aquí el Señor nunca nos deja con el alma vacía, siempre nos envía llenos, sí, a nuestros hogares. De manera complementaria, en el mismo libro de los Salmos, pero en el capítulo 84, mire lo que nos dice el Señor.
libro, sí, de los Salmos, en el capítulo 84, ¿sí?, nos dice nuestro Señor, verso número, si voy a leer del versículo número 1 en adelante. Todo esto tiene que ver con los atrios de Dios. Cuán amable son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente. ¿Qué decía el salmista? Ajá, desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ahora, en este texto, mi querido hermano, sobre todo el verso número 2, sí, en este texto nos dice cómo debemos de venir a los atrios. Sí, cómo debemos de presentarnos en los atrios de Dios, o lo que es igual, en la casa de Dios. Como dice el Señor que anhelaba primeramente el salmista, primeramente tenía un afán, querer venir a la casa de Dios. ¿Cuántos se sienten, si diría, desesperados por venir a la iglesia? ¿Ah? ¿Seguros? Ya les voy a preguntar a los papitos si es verdad. Sí, hay muchos que los envían a palo muchas veces desde las casas para que se vistan, se arreglen y vayan a la iglesia. Mi amado hermano, el salmista decía de sí mismo que él tenía un anhelo ferviente de estar en la casa de Dios. Sí, yo no sé, mi amado hermano, pero cuando uno se cansa de pronto de algún lugar, anhela estar de pronto en su hogar. Yo sé que no es lo mismo estar de visita durmiendo en una cama, diríamos, de otro hogar, que estar en su propio colchón, donde usted ya sabe que el resorte le hinca, pero es su cama y ahí quiere acostarse. ¿Verdad? ¿A cuántos les ha pasado eso? Ahí su almohada, que ya tiene la forma de su cabeza, esa es la que yo extraño. ¿Verdad? ¿Cuántos han comprado almohada nueva, sí, y han puesto en su colchón? ¿Verdad que eso es incómodo al principio? Pero todo es que uno la va adaptando, la va golpeando, la va cabeceando hasta que ahí está, sí, a mi punto, y ahí ya se encariña. Mi amado hermano, así debiera de ser el anhelo, pero por buscar los atrios, es decir, los patios de Dios, la casa del Señor. Y dice la Biblia que esa es mi primera condición en la que yo debo de, digamos, de estar para poder venir a su casa. Debo de anhelar los atrios de Dios. Yo no sé cómo es usted en casa y nadie me ha contado nada, pero si usted tiene, mi querido hermano, apatía por las cosas de Dios o apatía por la casa del Señor, usted tiene un serio problema. Mucha gente dice, otra vez al templo. ¿Cuánto ha escuchado usted ese comentario en casa? Otra vez. Los padres dicen, y otra vez al templo, le dicen, ¿verdad? Yo entiendo, sí, que los padres quisieran tener a sus hijos siempre, ¿no?, a su lado, como la gallina, dijo Jesús, tuviese a los polluelos. Pero, amado hermano, no hay cosa mejor que estar más dependiendo de Dios que de un padre. No me vaya a confundir. No digo que no haya que obedecer y sujetarse a los padres. Lo que estoy diciendo es que es mejor, sí, estar bajo la cobertura de un Padre celestial que de la cobertura de un Padre terrenal. Amén. Y recuerda que cuando Jesús una vez se perdió, no estaba perdido. Él nunca estuvo perdido. Él estuvo realmente en un lugar muy seguro. Estaba en la casa de su Dios. Amén. Y si alguien habría de cuidar y velar de ese hijo, era nuestro Padre celestial. Amén. Mi querido hermano, dice el verso número 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Y dice el verso número 2 en la parte final, mi corazón, es decir, mi interior, mi alma, mire, tiene una sincronía muy especial en los atrios. Dice ahí, mi corazón y mi carne. Es decir, que su interior gobernaba su exterior para que todo su ser estuviese dispuesto para que en los atrios de Dios todo pudiera alabar al Dios de ese atrio. Su carne, sí, estaba sujeto a su corazón para poder entonar alabanza, para poder estar atento al mensaje del Señor. Mi querido hermano, esa era la condición del salmista, sí, del salmista David.
Adicionalmente, en el mismo capítulo 84, dice en el verso número 10, mire lo que dice el Señor, de ese mismo capítulo. Porque mejor, ¿qué cosa decía él? Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Sí? Este hombre se había vuelto adicto. Si una droga tenía David, era la de anhelar y el estar siempre en la presencia de su Dios en su casa. Que esa droga la consumiera todo ser viviente sería fantástico. Pero no, se mete en otra porquería. Se mete en hachís, se mete en cocaína, se mete en de todo, se mete. ¿Sí? Si de algo quiere, mi amado hermano, si que fluya por tus venas, tu cuerpo, por todo tu ser, que sea, mi amado hermano, si el Espíritu Santo. Eso sí, métetelo hasta más no poder, que se te salgan por las orejas del Espíritu Santo. Pero eso te va a valer, porque eso, mi amado, te va a llenar de la presencia de Dios, y eso te va a tener, mi amado hermano, siempre, sí, en la estatura que el Señor anhela que nosotros estemos, a la estatura de Cristo. Amén. Mi querido hermano, dice el salmista, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y dice ahí, y me encanta cómo termina ese verso. Léalo, por favor. Escogería. Ojo, eso ya es una elección. Si a usted le dan, a mí me pasó una vez algo muy curioso. Cuando yo era un muchacho, habrá tenido unos 15 años, 15, 16 años, yo era adicto en ese sentido al deporte, sí, me gustaba muchísimo el básquet. Sí, en una ocasión de esa edad, mi tía que vivía en los Estados Unidos, sí, llegó de los Estados Unidos. Y éramos bastantes, en este caso sobrinos para ella. Y ella trajo una maleta llena de zapatos. Llenecita de zapatos. Y obviamente los que viven y recetan a la invitada son los que por lo generalmente sí suelen llevarse las mejores, diríamos así, los mejores obsequios. Yo no vivía donde ella estaba viviendo, donde ella había llegado, pero me mandó a llamar. Ahora, era mi anhelo, sí, poder escoger de entre esos zapatos, sí, algo que fuera acorde, en este caso, a mi actividad deportiva. Mi amado hermano, y obvio, los otros primos, ¿sí?, al tener la oportunidad, escogieron todo lo mejor. Y cuando hablo de lo mejor, hablo de los zapatos deportivos. Y mi tía me dijo, no se preocupe, mijo, que yo le he guardado un par de zapatos. Pero yo digo, gracias. No, y cuando lo saca de la cajita, sí, me mostró algo que no me agradó tanto. Me sacó un par de zapatos, pero casuales. ¿Sí? Es decir, formales, zapatos de suela. Y yo dije, ay, gracias, pero con una cara que me he puesto. ¿Qué cara me he puesto? No sé. No se preocupe, mijito, que cuando vengo otra vez, ahí le vuelvo a traer. Sí, todavía estoy esperando. Mi amado hermano, yo sé que si a usted le dan a escoger algo, usted se iría por lo que usted anhelaría, ¿verdad? Por lo que usted desearía, por lo que usted quisiera tener en ese momento. Ahora, el salmista dice en este pasaje bíblico que si a él lo pusieran a escoger, ¿sí?, si a él lo pusieran a elegir entre algo diferente a la casa de Dios y la casa de Dios, dice el versículo número 10, escogería antes estar ¿en dónde? ¿En dónde, mi amado hermano? Miren que en la Biblia nada está escrito al azar. Escogería antes estar a la puerta. Eso es, mi amado hermano, prácticamente como que ¿dónde? En la entradita. Miren, es decir, si acaso no llego a estar adentro, pero por lo menos permíteme estar, pongamos esto como el marco, ¿no? Aquí en el finito, ahí en la entradita. O sea, ¿qué anhelo habrá tenido este hombre? ¿Qué deseo? ¿Qué tanto fervor pudo haber llegado a tener David? Que él prefería por lo menos llegar y estar ahí en la puertita. ¿Cuánto le ha tocado viajar en la puerta del colectivo? ¿Verdad? Pintado como araña iba como... No, pero lo hace por una necesidad. ¿Verdad que sí? No es que le guste estar trepado ahí, pero lo hace porque tiene que llegar a un lugar de destino. De pronto tiene que cumplir con un horario. Y cuando el carro va lleno, sobre todo en las mañanas, uno tiene que hacer el esfuerzo. Y aunque sea en la puerta,
guindado. Sí, pero pareciera ser que de pronto puede haber personas, pueden haber creyentes, que de pronto, uy, está lleno, se va de largo. ¿No? Pudieran haber, no creo que sea aquí, pero pudiera haber de pronto, sí, alguien que diga, uy, hoy día no, ¿para qué? Si no, ya esa ya me la sé, espero en el internet nomás. No. Mi amado hermano, el salmista pudo llegar a decir dentro de sí, así sea en la puerta, pero yo, si me dan a escoger entre algo que sea fuera de las cosas de Dios y algo que sea de las cosas de Dios, yo me voy por las cosas de Dios. Ahora, ¿cuándo uno puede llegar a anhelar de esa manera, sí, al Señor? Cuando uno comienza a conocer de Dios. Cuando uno vive alejado de Dios, las cosas de Dios, yo te aseguro, no te van a llamar la atención. Te llama la atención con lo que tú, diríamos, te sientes identificado. Ahora, si tú te pasas horas de horas en una computadora, obviamente que si te van a dar a elegir entre una computadora, mire, y así de sencillo se lo pongo, a un joven. Si a un joven le ponen una computadora con internet y un televisor, ¿qué cree usted que elegirá? La computadora. Así de sencillo. ¿Sí? Porque se va a sentir más identificado con lo que sucede, ¿verdad? Ha estado buscando. Mi amado hermano, para anhelar las cosas espirituales es necesario buscar las cosas espirituales. Esto no va a nacer, ¿sí? Esto no va a nacer de la noche a la mañana. Es un proceso en la que tú puedes, diríamos, habituar, puedes llegar, ¿sí?, a inducir todo tu ser para que pudiera buscar cosas espirituales. Mi querido hermano, dice la Escritura, pues, para complementar lo dicho, en el libro de los Salmos, en el capítulo, ahora saltémonos unos cuantos capítulos, capítulo 92, mire que estamos concentrados en este aspecto de los atrios, ¿sí?, del Señor, la parte externa de su casa, donde el pueblo iba en gran manera. En el Salmo capítulo 92, verso 12, un texto que me recuerdo tanto que un día se predicó de él en otro estudio, claro está, pero que viene como anillo al dedo, sí, en esta enseñanza. Dice en el verso 12, esto de hecho es una letra de una alabanza que tenemos acá, ¿verdad? Dice: el justo florecerá como la palmera, ¿sí? Crecerá como cedro en el Líbano. Ambas ilustraciones hacen referencia a un plantío, a una planta o a un árbol, sí, que en este caso logra desarrollarse. Pero, ¿dónde se desarrolla? ¿Dónde se puede llegar a obtener este crecimiento? Como lo dice la Escritura, sí, como una flor, sí, como una palmera o como un árbol de cedro en el Líbano. Dice en el verso 13, siempre y cuando estemos, ¿dónde dice ahí? Plantados en la casa de Jehová. ¿A dónde estaremos plantados? En su casa. Mi querido hermano, dice adicionalmente, ¿en dónde? En los atrios de nuestro Dios florecerá. Es decir, que un creyente, y mírenlo de esta manera, un creyente, cuidado por ahí atrás, llamo la atención, un creyente que no está en los atrios de Dios está marchito. Amén. Un creyente que no frecuenta la casa de Dios se marchita, porque la Biblia dice que es en los atrios de Dios donde mi vida está floreciente, donde mi vida está creciendo, sí, tal cual como lo dice el verso número 12, sí, como un cedro en el Líbano. Todo creyente que no frecuenta o que no le gusta, o que de pronto viniendo, pero su corazón, como ya lo leímos en otros textos, su corazón o su cuerpo no está con una verdadera devoción, porque esto también es importante. Mucha gente puede venir a la iglesia, pero si no tiene su corazón metido, ¿sí?, en esto, diríamos así, en la presencia, en el deseo de buscar de Dios, yo le aseguro que así venga, nunca va a salir edificado.
Y el asunto de venir a la casa de Dios es que usted venga a edificarse, venga con una disposición de tal naturaleza que usted sienta que Dios ha regado, ha podido darle el abono que su alma necesita, y usted se ve que está creciendo. Amén. Por eso es que hay muchos, mi querido hermano, que aún viniendo a la casa de Dios todavía se sienten secos, se sienten, diríamos así, sin agua. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos venido muchas veces a la iglesia, pero no con la disposición que corresponde? Y tal como hemos entrado, así también nos hemos retornado, nos hemos regresado y decir, hermano, sí, la casa del Señor, sí, pero no siento el asunto, todavía no logro, sí, de pronto, si no logro asimilar qué es lo que Dios, sí, está deseando para mí. Mi amado hermano, dice el salmista en el verso número 13 del capítulo 92, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y mire, dice lo que el verso 14, aún en la vejez. Recuerda que está hablando de los atrios, está hablando de su casa. Aún en la vejez, ¿qué sucederá con los viejitos? Fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Pero recuerda, ¿por qué? Porque lo han hecho en los atrios, sí, del Señor. Es decir, que esto no es de la edad, esto es más bien de la intención de búsqueda que pueda tener una persona, sin importar la edad que esté tuviendo. Es que Dios, mi amado, su agua, digo yo, sirve para el niño, para el adolescente, para el joven, para el adulto y también para el anciano. Dios siempre, mi amado hermano, hermoseará el rostro de un hijo que tiene el deseo de llenarse de Dios. Mi querido hermano, si volvemos por favor, vayamos, sí, en el libro del Éxodo, sí, de ahí hemos tomado esta primera parte de enseñanza. En el atrio pues del Señor habrían de haber, dice la Biblia, 20 columnas, sí, y cada columna obviamente con sus bases, sus capiteles. Recuerden, mi querido hermano, lo que dice en el verso número 10 del capítulo 27. Sus 20 columnas y sus 20 basas, que eran donde depositaban las columnas, ¿sí? Diría cualquiera en la actualidad, eso vendría a ser en este caso, sí, las riostras, juntamente, sí, con sus bases en sí misma. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud, y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Verso 12, léalo por favor. Y el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Leo el verso 14. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos. Sus columnas, 3 con sus 3 basas. Ahora, todo el atrio, mi amado hermano, tendría, dice la Escritura, columnas. Y cada columna también habría de llevar sus cortinas. Ahora, esta representación del tabernáculo, ya lo hemos leído también en el libro de Hebreos, esto simplemente era una sombra de lo que habría de venir. ¿Sí? Pero aún este tabernáculo también se identifica con nuestras propias vidas. Yo quisiera, por favor, que me acompañara y viera, ¿sí?, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 3, cómo el Señor, sí, nos ve, así mismo como sí vio el tabernáculo a la hora de ser construido. En Apocalipsis capítulo número 3, versículo número 11 en adelante. ¿Ya lo encontró? El último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, verso 11 en adelante. Dice el Señor: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que
tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, si quiero ser muy práctico con este pasaje bíblico, el Señor nos da una advertencia de que mi labor bien pudiera recaer, mi esfuerzo bien pudiera recaer en las manos de otro, y ese otro beneficiarse con mi trabajo. Y eso es importante reconocer. Yo me voy a salir un poquito del texto o del contexto, para dar una pequeña advertencia. Mi querido hermano, si tú puedes empezar algo en la obra del Señor, pero lo puedes dejar a medio talle. Y si lo dejas a medio talle, quien quiere ansiosamente trabajar en la obra de Dios puede retomar lo que tú dejaste, diríamos así, a medio talle, y terminarlo. Y el premio o la recompensa no será tuya. Es decir, el que la inició no verá recompensa, sino el que la concluyó. Amén. El que la concluyó. Y eso es lo que dice el texto bíblico. Verso número 11. He aquí yo vengo pronto. Y eso tenía obviamente una advertencia, porque el Señor habrá de recompensar en su venida toda obra. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Verso 12. Al que venciere, porque Dios sabe que este asunto es de lucha. Al que venciere, yo le haré. ¿Qué cosa nos hará el Señor? Yo le haré columna en el templo de mi Dios. Mire que cada columna, mi amado hermano, puesta en este tabernáculo, en ese atrio externo, tipifica prácticamente la vida de cada creyente. Esa columna, mi querido hermano, es prototipo de las almas que asisten a ese atrio, en el cual cada uno de nosotros está bien cimentado en Cristo Jesús. Mire que las columnas tenían basas y tenían también capiteles. Esas basas, dice la Escritura, todo era de bronce, y también, sus capiteles de plata. Es decir, que estaban bien cimentados, en los atrios de su Dios. Dice la Escritura en el verso número 12: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Por qué nunca más saldría de ahí? Porque forma parte de ¿qué cosa? De la infraestructura de la iglesia, de la infraestructura del mismo cuerpo de Cristo. Y por más que uno se quisiera salir, no puede, porque el Señor nos tiene, diríamos así, enganchados a Él. Mi amado hermano, hay un texto adicional muy maravilloso que también quiero compartirlo con usted. En la primera carta de Timoteo, acompáñeme por favor a la epístola de Timoteo. En el capítulo número 3, verso 14 y 15. Primera de Timoteo 3, verso 14 y 15. Mire lo que dice el Señor con respecto a esas columnas. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Recuerden que es el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. Verso 15. Para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? Sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Ahora, aquí hay algo importante. En su casa, no debe de haber desorden. Dentro aún de la casa de Dios hay que saber cómo, que dice la Biblia ahí, cómo conducirte. Es decir, que aquí, esto no es, por ejemplo, usted en su casa tiene o no tiene reglas. Claro que tiene reglas, ¿verdad? Por ejemplo, si su muchacho viene de la calle peloteando y viene con los zapatos llenecitos de lodo, pregunto, ¿usted le deja entrar de esa manera? No. Le dice, los zapatos se quedan afuera. Y afuera me los lava, me los enjuagas, por lo menos me los enjuagas, le quitas el lodo y de ahí ingresas. Por lo menos. Y ya dentro de su casa los muchachos pueden hacer lo que les da la gana. Tampoco. Usted tiene horarios para qué, de pronto para comer, tiene horarios para hacer deberes, tiene horarios para ver televisión.
Es decir, usted tiene políticas internas que sus miembros, desde el mayor al menor, tienen que respetar. La verdad que sí. En la casa de Dios es igual. Sino que hay muchos que se olvidan de las reglas en la casa de Dios. ¿Vale? Usted, por ejemplo, iría con una pluma y garabatearía, sí, los muebles de su casa. ¿Ah? ¿Sí o no? No. ¿Y por qué aquí sí? Mire por allá, por ejemplo, las paredes por allá atrás cómo están. Ah, ¿usted pegaría chicles debajo de la mesa de su casa? No. ¿Y por qué aquí sí? Mi amado hermano, en la casa de Dios hay que saber cómo conducirse. Cuando usted está llamándole la atención a su hijo o a su hija, y si ella o él, por ejemplo, le estuviera así, estuviera ahí, confrontándolo, mira la libreta, y su hijo en ese momento prendiera el televisor y estuviera viendo el televisor, ¿usted cómo usted se sentiría? Primeramente, sí, le llamaría la atención, le apagaría el televisor y lo sentaría hasta que le preste la total atención, ¿verdad? Y hasta con severidad. Y como aquí viene con celular a chatear, a conversar, y Dios está hablando a través de la predicación. Amén. En la casa de Dios, Pablo le dice a Timoteo, si no llego a ir, le dice así, tú debes de saber cómo debes, qué cosa en la casa de Dios, cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y dice adicionalmente que es la iglesia del Dios viviente, y me encanta lo que dice en esa parte, columna y baluarte, dice ahí, ¿de qué? Columna y baluarte de la verdad. Mire, esas columnas también forman parte de ¿qué cosa? Del templo de Dios, que en la actualidad, ¿qué vendría a ser? Su iglesia, la casa de Dios. Para complementar en Gálatas, acompáñenme a la carta de los Gálatas, antes de los Efesios, en el capítulo número 2. ¿Ya lo tienen? Los creyentes también son columnas en la casa de Dios. Mira lo que dice el versículo. Voy a leer del verso 7 para tomar ilación en la lectura, pero quiero llegar al verso 9. Gálatas capítulo 2, verso 7 al 9. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, ya en su debido momento analizaremos esto. Verso 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y eso se refiere al Espíritu que ministró a Pedro para que vaya a su pueblo Israel, y ministró también el mismo Espíritu a Pablo, pero para que vaya a los que no eran judíos. Amén. Verso número 9. Y reconociendo, dice ahí, la gracia que me ha sido dada, ¿sí? Y nombra a ciertos líderes de la iglesia de Jerusalén: Jacobo, Cefas, que era Pedro, y Juan, que eran considerados, como dice la Biblia, como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, es decir, la mano derecha, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Cómo eran considerados los, diríamos así, los líderes que en este caso orientaban y dirigían a la casa de Dios, tanto a los circuncidados como a los no circuncidados? Eran considerados, dice la Biblia, como columnas. Amén. Mi amado hermano, recordemos por favor al libro de Éxodo capítulo 27. Esas columnas habrían de tener el cortinaje. Recuerde que las cortinas también tenían sus propias especificaciones y que obviamente en su debido momento sí las hemos analizado. Dice el verso número
número 14, sí, en adelante. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sí. Las cortinas, dice ahí, a la puerta, sí, a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Verso 15, léalo por favor. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul. Esos eran los, diríamos, los implementos o los colores de esas cortinas: púrpura y carmesí y lino torcido, sí, o embrochado, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Ahora, veamos el asunto de manera general. Dentro del atrio, mi amado hermano, recuerde que se encontraba el tabernáculo de reunión. Pero si solamente nos vamos, diríamos así, al contorno del atrio, recordemos que en total tenía 100 codos de longitud o de fondo por 22.5 metros de frente, sí, o de ancho. Todo esto, mi amado hermano, iba rodeado de columnas, y cada columna estaba en sí misma, diríamos así, a manera de pared, rodeada así de cortinajes. Todas las cortinas hacían como una pared de alta, diríamos así, una pared de 2 metros, dicen los entendidos, 2 metros 25 centímetros de alto. Y en una sección del lado oeste se encontraba la entrada para el tabernáculo de reunión. Es en esta entrada donde Dios había tipificado poner cortinas de 4, o diríamos combinadas con 4 colores de manera muy especial. Dice en el verso número 16 que habrían de ser de azul, púrpura, carmesí y también de lino torcido. Si nos concentramos básicamente en las cortinas, recuerde, 2 metros 25 centímetros tendrían de alto, y el lino torcido, mi amado hermano, habría de ser prácticamente un adorno adicional que tendrían en todas las cortinas alrededor de todas sus columnas. Mi amado hermano, dentro de ese tabernáculo también podríamos considerar el significado de cada color. De hecho, ya hemos visto muchos de ellos cuando se hicieron los cortinajes dentro del lugar santo y lugar santísimo. Pero aquí un breve resumen. Por ejemplo, el color azul era, mi amado hermano, el origen celestial del Hijo de Dios. Pero recuerde que también de manera espiritual se decía que el azul representaba también santidad. Adicionalmente, el color púrpura era el carácter real del rey, en este caso de Cristo, del Rey de Reyes, según lo manifiesta el Evangelio de Mateo. Perdón, el color azul, conforme a la imagen del Hijo de Dios, está tipificado en el Evangelio según San Juan. El carmesí era identificado como el sacrificio por medio de la sangre derramada por nosotros, del siervo perfecto, que es Cristo, el cual se narra en el Evangelio según San Marcos. Y por último, el lino fino, la pureza y la santidad del Hijo de Dios, del cual se habla mucho en el Evangelio de Lucas. Cada color, mi querido hermano, podríamos en todo caso podríamos resumir que representaba en las 4, diríamos, estados de Cristo, como hombre, como Dios, como santo, como el sacrificio perfecto, del cual cada evangelio tipifica su labor. Pero adicionalmente el tabernáculo tenía una puerta de acceso. Acompáñenme por favor en el verso 16, donde nos declara: y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20, dice ahí, de 20 codos. Esa puerta, mi amado hermano, era la única cortina que se abría para poder recibir a todos los israelitas. Cuando uno va al Evangelio de Juan, acompáñenme por favor,
en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 10. Evangelio según San Juan, capítulo número 10. Nos dice el Señor en el versículo número 9. ¿Qué nos declara el Señor ahí? ¿Qué nos dice? Yo soy dice ahí, la puerta. El que por mí entrare, ¿será qué cosa? Será salvo. ¿Sí? Y entrará y saldrá y hallará pastos. Adicionalmente, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 7, Evangelio según San Mateo, capítulo número 7, para concluir, algo adicional el Señor también nos dice. Mateo capítulo número 7, verso número 13. ¿A qué nos invita el Señor? Entrad, nos dice el Señor, ¿verdad? Entrad por la puerta. ¿Cómo era esa puertita? Recuerde, esa puerta, ¿qué longitud tenía? Vaya a Éxodo capítulo 27, por favor. ¿Qué longitud tenía? Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos. Sí, recordando, mi querido hermano, que esa puerta de 20 codos, a la verdad, era una puerta muy pequeña, como para poder recibir a toda una nación. Toda una nación. Para ese entonces, recuerde que Israel, sí, tenía una cantidad aproximada de más de 2 millones de habitantes. Y todos tenían que ir a un solo lugar para el culto. Uno solo. El tabernáculo de reunión, el cual se encontraba en Silo. ¿Podría usted decir, toda esa gente queriendo entrar en la casa de Dios en un lugar que tenía cuánto en sí de longitud? ¿De cuánto era? ¿De cuánto era? 45 metros por 22 metros. Sí, 22.5 metros. 2 millones de personas. Usted, mi amado hermano, se podría imaginar cuando había convocaciones para poder escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo habrá estado de abarrotado ese pequeño lugar? Y usted dirá, pero ¿por qué Dios no hizo un lugar más grande? ¿O por qué no hizo una puerta más extensa? Diría cualquiera, ¿para qué le hizo el cerco? Si a la verdad la cantidad era demasiado grande para, en este caso, la demanda. Mi amado hermano, yo creo que Mateo capítulo número 7, verso número 13 tiene la respuesta. Dios quería ver el esfuerzo, la devoción y la búsqueda, sí, hasta dónde o hasta qué nivel debería de llegar en su pueblo para desesperarse para estar en la casa de Dios. Yo no sé, pero algo es muy práctico y diríamos muy hasta muy aceptable en nuestro entorno. Un estadio, ¿qué dimensiones puede llegar a tener aquí en el país? Un estadio. ¿Cuántos son la mayor cantidad de personas que pueden caber en un estadio grande aquí? Aquí, pues, creo que es el estadio, unos 45.000, pero más. ¿Cuántos están en el estadio aquí del Astillero? 90.000, perfecto. Ahora, pongamos ese estadio en una final de Copa Libertadores, pero no, Copa Toyota creo que se llama, bueno, no sé. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo? Con un clásico. ¿Cuándo juegan, hermano? Él no sabe. Mi amado hermano, cuando hay eventos especiales, la gente se abarrota, hace una columna, madruga. Sí, mi amado hermano, no ve si llueve, si truena, relampaguea, si hace sol, si hace polvo, hace calor, si está enfermo o no está enfermo. Mi hermano, hacen unas filas enormes, ¿verdad? Y se quedan sin días anteriores para poder entrar a un pequeño recinto. Mi amado hermano, eso demuestra que cuando el hombre en sí mismo tiene interés por algo,
no importa el precio que haya que pagar, no importa el sacrificio que esto tome, en contar de saciar su necesidad para poder sentirse cómodo en ese lugar. Demuestras la misma devoción por este pequeño templo que tiene, ¿cuánto tendrá de fondo esto? 15. ¿Cuánto tiene de frente acá? 120, siendo un poquito exagerado, tendrá 6, 7 metros, 8 por 15. Mi querido hermano, te desesperas por este pequeño lugar. Mire que en la actualidad somos cerca, si usted me pregunta, que somos cerca con niños y adultos, cerca de 400, 500 personas. Solo cuando hay fiesta se llena. Hay que abrir las puertas enrollables y la gente va hasta afuera. Pero cuando hay fiesta, no se diga si es Navidad. Si hubiese desesperación por la casa de Dios, cada culto debería de ser la gente peleándose en la entrada. Yo quiero entrar, déjame entrar, no, tú para atrás, yo llegué primero, dame permiso. Así debería de ser. Dios quería, mi querido hermano, que el pueblo tuviera la necesidad de, por esa pequeña puerta, para un pueblo tan grande, pudiera, mi amado hermano, desbocarse, pudiera anhelar. He ahí, diría yo, el fervor. Y ahora entendemos la devoción de David en el Salmo, cuando dice: yo preferiría estar en la puerta, ¿verdad?, a la hora de escoger las cosas espirituales, ¿sí?, o escoger entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Ahora, ¿qué le dice el Señor a quienes han podido revivir? Porque el Señor nos ha vuelto a dar la vida, porque estábamos muertos. Dice el Señor en el verso 13: entrad por la puerta. ¿Y cómo era la puerta del tabernáculo o del atrio? Era estrecha, como para esa cantidad, era estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha, y ahí es donde muchos creyentes también se meten, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero en los atrios de Dios, dice el verso 14, que estrecha es la puerta y angosto el camino, sí, que dice ahí que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No porque no sepan dónde queda, sino porque no quieren entrar. Todo el mundo sabe dónde está la iglesia. Todo el mundo sabe que hay que buscar de Dios. Todo el mundo sabe lo que a Dios le agrada, pero no todos quieren sujetarse. No todos quieren venir, no todos quieren alimentarse, no todos quieren, mi querido hermano, sí, no todos anhelan y desean los atrios de Dios. De ahí una explicación muy lógica y muy congruente como la que hoy hemos estudiado, sí, mi querido hermano, y de ahí la poca importancia de muchos que piensan que cuando vienen el día domingo es suficiente. Pero ojo, son muchas veces los que prefieren ese estilo de buscar, los que viven siempre empobrecidos espiritualmente, porque eso no les sacia a nadie. Amén. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que pocos son los que la hallan. ¿Por qué? Porque pocos son los que anhelan y buscan el alimento en la casa de Dios. Cuando terminamos este texto, mi querido hermano, en Éxodo capítulo 27, dice el Señor en el verso 17 al 19: todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata, sus basas de bronce. La longitud del atrio, nuevamente lo remarca como en el inicio, será de 100 codos, 45, recuerde, metros, y la anchura de 50 por un lado y 50 por el otro, es decir, 22.5 metros. La altura de ¿cuánto? 5 codos, es decir, 2 metros 25 centímetros. Sus cortinas, lino torcido, sus basas de bronce, todos los utensilios
utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. ¿Para qué? Para siempre mantener esa columna cimentada, mi amado hermano, para que cualquiera sea la condición del clima, siempre permanezca en pie. Y así son los hijos de Dios. No importa si llueve, si truena, no importa si hace calor o frío, no importa inclusive si hay problemas o aún enfermedades, quien ha realmente puesto en su corazón el anhelo por la casa de Dios no tendrá pretexto, siempre le buscará, porque aquí el Señor nos hace florecer y aquí el Señor derrama bendición y libertad.